¿Qué tal? Mi nombre es Omar Alejandro Bustamante Blancas, con matrícula CTM 092708, y estamos en la recta final del proyecto integrador de mecánica clásica, donde nos hacen unas preguntas de lo cual, ¿qué es el equilibrio de los cuerpos rígidos? Un cuerpo rígido es todo aquello cuerpo o sistema de partículas en que las distancias son fijas y constantes entre ellas. En otras palabras, si el cuerpo es sometido a una fuerza extrema, no sufrirá ninguna deformación. Por lo tanto, podremos considerar que todos los cuerpos sólidos son cuerpos rígidos, los cuales pueden ser sometidos por tipos de movimientos que son traslación, que es cuando un cuerpo cambia de lugar, por ejemplo, que cambia de un lugar a otro. Por ejemplo, un carro que está en el punto A, que va al punto B. Tenemos el movimiento de rotación, que este es un movimiento que gira en su mismo lugar como el movimiento de rotación de la Tierra. Y el movimiento rodante, que es todo aquello que rueda o se realiza un movimiento en forma de círculo. Pues podríamos decir, por ejemplo, un reloj. Para entender mejor el concepto de equilibrio de los cuerpos debemos hacer unas cuantas aclaraciones. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de equilibrio deben ser de la misma magnitud, es decir, que la suma de las fuerzas externas sean igual que las sumas de las fuerzas internas. Además, un cuerpo también permanecerá en equilibrio si se sabe dónde se localiza su centro de gravedad. De esta manera podríamos manipular un poco las fuerzas e igualarlas. La siguiente pregunta que nos hacen es cómo funciona el equilibrio estático. El equilibrio estático es cuando un cuerpo permanece en estado de reposo ante la acción de fuerzas externas. Las fuerzas las podemos clasificar en 5 tipos. Fuerzas coplanares, que son aquellas que actúan sobre 2 dimensiones. Fuerzas no coplanares, que son aquellas que actúan en 3 dimensiones, por lo tanto pueden ser planos distintos. Fuerzas colineales, que se presentan sobre un cuerpo en un solo plano, pueden actuar en el mismo sentido o en sentido contrario. Fuerzas concurrentes, que actúan sobre un plano permitiendo el mismo punto para formar un ángulo. Y fuerzas paralelas son distintas a las fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo, pero estas no se interactúan entre ellas. Y por último nos dicen que conocemos las diferencias entre equilibrio dinámico y fuerza de inercia. La fuerza de inercia es cuando un cuerpo con determinada masa se aplica una fuerza donde cambia su estado de movimiento acelerándose. El equilibrio dinámico se produce cuando un cuerpo en movimiento modifica su centro de gravedad manteniéndose estable. Un ejemplo sería cuando vamos en un coche y se frena bruscamente, o cuando toma una curva. Notamos que sobre nosotros actúa una fuerza dirigida en sentido contrario al movimiento. Este fenómeno se observa siempre que un sistema está sometido a una aceleración y extienden partes móviles que pueden moverse con mayor o menor grado de libertad. A esas fuerzas se les llama fuerzas de inercia. Así que podemos enunciar: siempre que una fuerza produzca una aceleración a un sistema, se originarán las partes móviles del mismo otra fuerza igual opuesta a la primera. En este caso se dice que se encuentra en equilibrio dinámico, ya que las fuerzas de inercia contrarrestan el efecto debidas a la aceleración real. Por lo tanto, en todo sistema en equilibrio dinámico, las fuerzas que actúan, incluidas las de la inercia, es igual a cero.